La seguridad no es un lema, es una forma de vida. Bienvenidos al curso de Higiene y Vigilancia de la Salud, donde vamos a poder identificar varios tópicos que hacen referencia a la medición de contaminantes dentro del ambiente de trabajo, con la finalidad de evitar las posibles patologías laborales que se generan dentro del contexto organizacional. Dentro del primer tópico que nosotros vamos a poder observar, vamos a hablar acerca de la higiene laboral y cómo esta ciencia nos permite generar el proceso de medición dentro del contexto laboral para así poder identificar todos los factores de riesgo a los que nosotros como trabajadores nos encontramos expuestos. En aquellas técnicas tendientes a poder prevenir la aparición de las enfermedades profesionales o patologías laborales dentro de su contexto, generando el estudio y valoración de todos los ambientes, ya sean estos físicos, químicos, biológicos, ergonómicos que se encuentran dentro del puesto laboral, para así poder determinar y administrar oportunamente esta exposición a los factores de riesgo y evitar que las patologías laborales vayan apareciendo en los trabajadores. Dentro de esta higiene laboral existen tipos para poder estudiar y desglosarlos oportunamente de acuerdo a la acción o análisis que yo quiero realizar dentro del contexto. Una de ellas es la higiene teórica. Esta es la rama de la higiene industrial que estudia los contaminantes y su relación con el hombre a través de estudios epidemiológicos e investigación clínica de sus efectos en las personas. Este tipo de higiene teórica lo aplican comúnmente las personas que están dentro del ámbito médico, es decir, los médicos ocupacionales o la persona que tenga algún tipo relacionado de estudio en el aspecto clínico. Ahí vamos a poder determinar si existen cuadros epidemiológicos dentro de las organizaciones y obviamente proceder al proceso de investigación para poder visualizar si existe la aparición de patologías o ya hay patologías existentes dentro de los trabajadores. Tenemos también la higiene analítica. Esta básicamente es la investigación y análisis tanto cualitativo y cuantitativo de los contaminantes en el ambiente laboral. Aquí tenemos dos tipos de análisis: el cualitativo, que básicamente sería una identificación de los factores que nosotros tenemos dentro del contexto organizacional de forma teórica, y el cuantitativo vendría a ser ya la medición y la identificación del nivel de exposición que estos factores tienen dentro del ambiente laboral, para poder determinar cuál es el nivel de riesgo al que los trabajadores se encuentran expuestos frente a este tipo de contaminantes. Tenemos también la higiene de campo. Esta básicamente se encarga de estudiar las condiciones de trabajo, identificando y evaluando los riesgos detectados al realizar la evaluación de riesgos laborales. Dentro de esta higiene nosotros podemos establecer procesos de investigación in situ, identificando todos los posibles contaminantes que existen dentro del puesto de trabajo. De esta forma vamos a poder gestionar desde cero la aparición de estas enfermedades profesionales. Vamos a poder identificar cuál es el proceso oportuno para poder administrar la exposición a estos contaminantes y obviamente que después de eso nosotros no tengamos la aparición de algún tipo de patología laboral dentro del contexto. Tenemos también la higiene operativa. Esta estudia los aspectos relacionados con las acciones correctoras y preventivas que se aplican para poder ya mitigar los riesgos en los diferentes puestos de trabajo dentro del sector organizacional. Esta higiene operativa básicamente ya es aplicar o ejecutar todos los planes de acción que tenemos dentro del contexto de la higiene laboral. Ahí nosotros podemos establecer ya sea medidas correctivas para poder corregir lo que ya ha sucedido, lo que está sucediendo dentro de este puesto de trabajo, área, departamento o lugar dentro de la empresa, o podemos prevenir los posibles eventos futuros que se puedan dar por la exposición a los factores de riesgo. Aquí hemos podido observar 4 tipos de higiene laboral. Sí, cada uno de ellos se va a ir aplicando dependiendo del nivel de estudio o el nivel de actividad que nosotros queramos generar para poder establecer el proceso de investigación
de los agentes contaminantes que existen dentro de los puestos de trabajo. Hay ocasiones en las que se pueden juntar, es decir, correlacionar los tipos de higiene. Se puede establecer ya sea una higiene analítica con una higiene de campo, o podemos mezclar los otros tipos de higiene para poder gestionar oportunamente la aparición de los factores de riesgo. Dentro de los procesos de investigación, gestión y administración oportuna de los factores de riesgo, tenemos una metodología de actuación frente a la exposición de dichos riesgos. En este caso no es la excepción. Con la higiene industrial tenemos una metodología de todas las fases a seguir para poder gestionar oportunamente la exposición a estos factores de riesgo. La primera fase o el primer punto estructural que nosotros debemos seguir para poder disminuir esta exposición a los contaminantes es identificar. Dentro de esta fase de identificación, lo que vamos a poder observar son las condiciones de trabajo que pueden ser perjudiciales para el trabajador y que estas a su vez pueden generarle algún tipo de daño, ya sea a su salud, bienestar o seguridad física. Entonces, dentro de este proceso de identificación vamos a hacer uso de las diferentes herramientas que tenemos para poder identificar si dentro de este puesto de trabajo existe una exposición al riesgo. En esta oportunidad, para poder identificar, tenemos varias herramientas. Tenemos el checklist o una lista de chequeo, que es el instrumento más básico para poder utilizar e identificar los contaminantes físicos. Tenemos las matrices de riesgo. Sí, a través de esas matrices de riesgo nosotros podemos identificar qué tipo de contaminantes existe dentro del puesto de trabajo. Dentro de estas matrices de riesgo tenemos un sinnúmero de herramientas que nos pueden facilitar esta identificación. Estas matrices pueden ser la matriz por puesto de trabajo, matriz por persona, la matriz GERITRA, la matriz NTP 330, GTC 45, la IPER, la INSST. Sí, entonces ahí tenemos varias matrices que podemos usar para poder generar el proceso de identificación. Nosotros como técnicos y profesionales en el área debemos elegir cuál es la matriz oportuna para poder gestionar e identificar estos factores de riesgo. No hay una matriz estándar, es decir, una matriz definida para poder identificar, sino nosotros tenemos que verificar cuál es la más oportuna para poder utilizarla y aplicarla dentro del contexto. Posterior a ello, vamos a generar el proceso de medición. Dentro de esta medición vamos a poder medir los contaminantes, es decir, su nivel dentro del entorno laboral, con la finalidad de proceder a evaluar después de obtener las datas numéricas dentro de este proceso de medición. Para poder ejecutar esta medición se debe hacer uso de 3 aspectos importantes. Uno de ellos es tener un instrumento calibrado. Tener, por segundo, la persona que tenga la capacidad y tenga los conocimientos necesarios para poder generar el proceso de medición. Y por último, tener la metodología adecuada para poder desarrollarlo. El siguiente punto o fase tenemos la evaluación. Dentro de esta evaluación vamos a generar la comparación de los resultados con los niveles que son considerados aceptables o están dentro del contexto normativo que nosotros dentro del marco de la seguridad y salud en el trabajo lo tenemos para poder verificar si estamos dentro del rango o no. Si estamos dentro del rango, perfecto, establecemos medidas correctivas y preventivas para poder mitigar y a su vez prevenir todos los posibles aspectos negativos, y si estamos fuera del rango vamos a proceder a corregir de manera inmediata toda la exposición que nosotros como trabajadores tenemos frente al riesgo. Y por último tenemos el control de los contaminantes, que básicamente ya es controlar las condiciones de trabajo que no son higiénicas para poder eliminar las causas de riesgo, si es que fuera el caso y se diera la situación, o si no, vamos a poder reducir las concentraciones de contaminantes a valores que no impliquen ya un riesgo para el trabajador o el empleado. Dentro de este control vamos a establecer las medidas que ya habíamos comentado anteriormente, que son las medidas tanto correctivas como preventivas para poder mitigar la exposición al riesgo. Recuerden que dentro del marco de la seguridad y salud en el trabajo, que forma parte de la higiene laboral, tenemos estas 2 acciones para poder mitigar la exposición al riesgo.
Por otra parte, tenemos las medidas o técnicas que nosotros en el área debemos aplicar para poder eliminar la peligrosidad del agente contaminante. Sí, tenemos varios puntos o aspectos a tomar en cuenta para poder establecer este proceso. Uno de los aspectos importantes que podemos aplicar dentro de este contexto industrial es mejorar el proceso productivo, que básicamente nos va a permitir generar un impacto menor a la salud de los trabajadores, porque no va a haber una exposición directa o mayor a los agentes contaminantes dentro del sector industrial. Tenemos también reducir la concentración de todos los contaminantes, es decir, algunos agentes son ya de por sí perjudiciales en concentraciones muy altas para la salud de los trabajadores, y lo que nosotros vamos a realizar es disminuir de una forma considerable la cantidad para que el riesgo sea aminorado y no haya una exposición directa a la salud de los trabajadores. También podemos impedir que el contaminante se propague dentro del puesto de trabajo, es decir, implementando algún tipo de sistema, herramienta, insumo, máquina o algún tipo de aspecto que nos permita evitar que éste se esparza dentro del lugar de trabajo y obviamente dañe la salud de los trabajadores. Después de haber comentado este tema tan importante, vamos a poder observar cuáles son los factores de riesgo que necesitan el proceso de medición dentro del contexto laboral. Recuerden que para poder observar y generar el proceso de medición debemos hacer uso de instrumentos calibrados, y es lo que nosotros vamos a poder observar dentro de este tópico. Uno de los riesgos más comunes dentro de la higiene laboral son los factores de riesgo físico. Básicamente, estos factores de riesgo físico son aquellos factores que se encuentran dentro del medio ambiente y que dependen de las propiedades físicas de los cuerpos como tales. Básicamente, aquí podemos observar el ruido, que son derivados de las diferentes herramientas, equipos o maquinarias que utilizamos dentro del sector industrial. También puede hacer referencia a las condiciones climatológicas, ya sean internas o externas, que se puedan generar dentro del contexto organizacional. También dentro de estos factores de riesgo existe la parte de la ventilación, cuando la iluminación es inadecuada, es decir, puede ser excesiva o puede ser inferior a la necesaria del puesto de trabajo. La radiación puede ser la presión, ¿sí? Entonces, esos son algunos de los factores de riesgo físico que nosotros como trabajadores tenemos dentro del sector industrial. Es importante recordar que cada uno de estos factores físicos van a ir apareciendo dependiendo de la actividad que yo como trabajador y como empresa estoy generando. En algunos va a haber la exposición de todos los factores de riesgo físico y en otros no vamos a tener estos factores de riesgo porque nuestras actividades como trabajadores no dan oportunidad o no dan tendencia a la aparición de los mismos. Entonces es importante reconocer que dependiendo de la actividad vamos a tener la exposición a los diferentes factores de riesgo. Vamos a recordar los factores de riesgo físico. En este caso pueden ser temperaturas elevadas, temperaturas bajas, puede ser la iluminación insuficiente, iluminación excesiva, el ruido, como ya lo habíamos comentado, las vibraciones, las radiaciones ionizantes, las radiaciones no ionizantes como los rayos UV, los rayos electromagnéticos, puede ser las presiones anormales, puede ser una presión atmosférica, la altitud geográfica, la ventilación insuficiente cuando hay una falla dentro de los aires o canales de ventilación dentro de la organización. Entonces, esos son los riesgos físicos a los que nosotros como trabajadores estamos expuestos dentro del contexto. Además, podemos añadir dentro de estos riesgos para poder generar el proceso de medición dentro de la higiene laboral, los riesgos biológicos. Estos riesgos biológicos básicamente son la exposición a los diferentes microorganismos que tenemos dentro del contexto organizacional. Estos a nosotros en nuestra salud nos puede generar enfermedades infecciosas o parasitarias por la exposición a los diferentes organismos. Estos factores de riesgo biológico pueden estar presentes cuando existen animales peligrosos, ya sean salvajes o domésticos, animales venenosos o ponzoñosos, cuando hay presencia de vectores, roedores, moscas, cucarachas, cuando hay insalubridad. También existe ya un agente biológico, cuando existe ya microorganismos, hongos, parásitos, bacterias, cuando nosotros realizamos
o generamos un consumo de alimentos no garantizados, es decir, que no tengan la certificación establecidas por los diferentes entes de control, que en este caso sería el ARSA en la parte alimentaria. Tenemos alergenos de origen ya sea vegetal o animal. Estos riesgos o factores de riesgo biológico tenemos nosotros dentro del contexto organizacional y nosotros como profesionales en el área tenemos que generar también el proceso de medición. A estos también se los puede añadir los riesgos ergonómicos. Estos riesgos ergonómicos es identificar las condiciones oportunas de trabajo que nosotros como trabajadores deberíamos tener dentro del contexto laboral, ¿sí? En la parte ergonómica lo que nosotros podemos medir son las condiciones de confort ambiental, que en este caso ya tendría una correlación directa con los riesgos físicos, que sería el ruido, la ventilación, la iluminación, ¿sí? Sería la temperatura, sería uno de los aspectos que nosotros dentro del contexto ergonómico también tendríamos que evaluar. Entonces hemos podido observar cuáles son los factores de riesgo que nosotros dentro del contexto organizacional podemos medir. No lo olviden que son los riesgos físicos, riesgos biológicos y riesgos ergonómicos. Dependiendo de la actividad que yo estoy generando, voy a proceder a medir el nivel de exposición que se presentan en los mismos. Ahora, uno de los puntos importantes que nos detalla o nos da a conocer la higiene industrial es la prevención frente a la aparición de las patologías laborales. Aquí tenemos qué es una enfermedad profesional para poder correlacionar la parte de la higiene. Una enfermedad profesional o una patología laboral básicamente es aquella que fue contraída a consecuencia del trabajo. Yo como trabajador genero unas actividades dentro del puesto de trabajo y por la exposición a los factores de riesgo que yo tengo, voy a tener una exposición, voy a tener tendencia a generar a lo largo, ya sea a mediano o largo plazo, una enfermedad profesional. Para poder catalogar una enfermedad profesional debemos establecer una valoración de criterios. No se puede establecer o valorar a una enfermedad porque sí, sino debemos establecer criterios o calificación de acuerdo a las normativas vigentes que nosotros tenemos dentro del contexto nacional e internacional. Para poder catalogar estas enfermedades profesionales tenemos que hacer hincapié a la resolución 503 establecida por parte del IES. Dentro de esta nosotros podemos definir cuáles son las enfermedades profesionales que son catalogadas por parte de la OIT y ahí podemos observar el listado que se desglosa de acuerdo al factor de riesgo que nosotros como trabajadores tenemos la exposición. En este caso vamos a poder observar, haciendo correlación con la higiene, factores de riesgo físico, se nos va a desglosar las enfermedades o patologías laborales que originan estos, los factores de riesgo biológico, los factores de riesgo ergonómico. Ahí nos va a determinar el listado de qué enfermedades nos puede originar esta exposición a los factores. Entonces, como lo habíamos mencionado, dentro de esta enfermedad profesional, para poder catalogarla, debemos cumplir con 5 criterios. El primer criterio que debemos cumplir es el criterio médico. El segundo criterio es el de laboratorio. El tercer criterio es el criterio ocupacional. El cuarto es el criterio higiénico-epidemiológico. Y el quinto es el médico legal. Nosotros como profesionales en el área vamos a aportar en la evaluación e investigación de estos criterios para poder calificar o catalogar a una patología laboral. En el primer criterio trabaja directamente el médico, ¿sí? En el criterio médico, porque él tiene que definir, tiene que establecer, de acuerdo al área o rama médica, cuáles son los efectos que ha tenido el trabajador a su salud y cuáles son las acciones en la parte médica que se han tomado en cuenta y se deben tomar en cuenta por esta aparición de la enfermedad profesional. El criterio de laboratorio, de igual forma, solo participa el médico o un profesional en el área de la salud, porque ahí van a hacer exámenes de sangre, de heces, de orina, de acuerdo a los resultados que estos quieren obtener en la parte médica. Nosotros como profesionales en el área vamos a participar ya en el criterio ocupacional, porque netamente ya es la gestión de riesgos que nosotros hemos realizado dentro del contexto organizacional. En este caso, vamos a aplicar las metodologías o fases para poder identificar los contaminantes. Recuerden que era identificar, medir, evaluar y controlar. Ahí nosotros dentro de este criterio ocupacional vamos a poder definir qué aspectos hemos realizado para poder mitigar y establecer estas acciones por la exposición a estos contaminantes. Tenemos también el criterio higiénico epidemiológico. En el criterio higiénico ustedes participan
porque generamos el proceso de medición de todos los contaminantes dentro del área de trabajo, pero ya en el criterio epidemiológico trabaja directamente el médico ocupacional para poder observar si ha habido cuadros epidemiológicos dentro del contexto organizacional, es decir, si esta patología o estos síntomas o reacciones que existen por la exposición a estos contaminantes se están dando o se están presentando en varios trabajadores, en varias áreas o departamentos de la organización. Y por último teníamos el criterio médico legal. En el médico legal vamos también nosotros a aportar, ¿sí?, para poder observar cuál es la normativa que nosotros como profesionales en el área estamos cumpliendo para poder gestionar oportunamente el aspecto de los riesgos, en este caso haciendo correlación con la higiene laboral. Entonces, siempre voy a cumplir los 5 criterios, ninguno puede quedar suelto, cada uno de los criterios debe estar cumplido y valorado para poder catalogar a la enfermedad profesional. Caso contrario, si uno de ellos declina o no es aceptable o no es dable, no es catalogado como enfermedad profesional. Nosotros ya dentro del contexto legal, para poder definir y poder realizar todos los pasos oportunos para catalogar una enfermedad profesional, tenemos que reportar esta investigación de los 5 criterios establecidos al IES, que es un ente regulador dentro del área de la seguridad y salud en el trabajo. Entonces nosotros, después del reporte de la enfermedad profesional, tenemos 10 días para poder investigar y por ende dar a conocer al IES esta aparición de la enfermedad profesional para poder proceder y seguir con la investigación pertinente ya de la mano de estos entes. Ahí la médica ocupacional del IES va a determinar si el trabajador tiene realmente esta patología laboral y fue adquirida dentro del contexto organizacional, va a poder determinar si hay que indemnizar al trabajador o hay que subsidiar al mismo por esta exposición frente a los factores de riesgo. En esta oportunidad vamos a seguir observando cada uno de los aspectos o en este caso de los factores de riesgo físico que nosotros como trabajadores tenemos de exposición dentro del contexto organizacional, que son los más comunes y que tienden a originar enfermedades profesionales. Uno de ellos y el más común es el ruido. El ruido básicamente es todo sonido molestoso que nosotros tenemos dentro del lugar de trabajo y que evita que generamos una adecuada comunicación, que no podamos escuchar lo que nuestros compañeros o dentro del área se esté generando. Este puede generar a nosotros una pérdida de atención al momento de generar algún tipo de actividad porque no estamos concentrados por el ruido que se establece dentro del contexto laboral. Este ruido por la exposición muy alta que podemos tener dentro del contexto organizacional puede generar algún tipo de lesión en las membranas auditivas de los trabajadores y este incluso puede generar o dar origen a la muerte, que ya sería una de las incapacidades que nosotros podemos adquirir dentro del contexto laboral. De acuerdo a la normativa que nosotros tenemos dentro del área, existen límites permisibles para poder generar una exposición a los factores de riesgo, que en este caso es el ruido. Dentro de este ruido nosotros tenemos una tablita para poder establecer cuáles son los decibeles adecuados para poder generar la exposición. Esta delimitación está establecida en el decreto ejecutivo 2393. Ahí nosotros podemos corroborar los decibeles o los límites máximos permisibles frente a la exposición del ruido. Como podemos observar, ahí tenemos ya sea la duración por día, es decir, las horas de jornada laboral que nosotros vamos a establecer y los decibeles que como trabajadores tenemos que generar el proceso de exposición. Entonces, cuando yo como trabajador genero mis actividades las 8 horas laborables, tengo como límite máximo permisible 85 decibeles, es lo máximo que yo puedo estar expuesto frente al riesgo. Si ya aumenta 5 decibeles más, tenemos que disminuir la jornada laboral a la mitad. Es por ello que deberíamos trabajar solo 4 horas. Si sigue aumentando en este caso de 90 a 95 decibeles, realizamos el mismo proceso. Partimos a la mitad la jornada laboral, que en este caso sería 2. Seguimos aumentando decibeles, seguimos partiendo la jornada laboral. En este caso 100 decibeles, 1 hora de trabajo.
como si sigue aumentando los decibeles dentro de la jornada laboral, tenemos que disminuir la realización o las horas de trabajo que vamos a establecer dentro de nuestro puesto de actividades. Entonces, como pueden observar, siempre a partir de los 85 decibeles, que es el límite máximo permisible para las 8 horas laborales o la jornada laboral, y cada 5 decibeles que aumente a estos 85 decibeles, nosotros tenemos que establecer y partir la jornada laboral en la mitad para poder, en este caso, salvaguardar nuestra salud como trabajadores, que esto básicamente sería ya una afectación directa a las membranas auditivas de los trabajadores, y si nosotros no cuidamos a los trabajadores puede acarrear o puede generarse ya una patología laboral, que en este caso sería una hipoacusia, ya sea unilateral o bilateral. Aquí podemos observar también cuáles son los sonidos audibles que tenemos nosotros como individuos dentro del contexto organizacional. Está establecido entre 20 y 20.000 hercios para poder establecer y tener una adecuada audición dentro del contexto, y obviamente que este proceso o este ruido no altere a nuestras membranas. También cuando tenemos ya las frecuencias conversacionales se encuentran ya comprendidas entre 500 y 3000 hercios, es decir, cuando nosotros mantenemos una conversación, estamos transmitiendo información dentro del contexto organizacional, la variación debe estar establecida dentro de este límite, que es 500 a 3000 hercios. Entonces es importante recordar y mencionar este aspecto del ruido, del nivel de exposición que nosotros debemos tener dentro del contexto laboral y cómo deberíamos actuar si estos decibeles cambian o tienden a modificarse dentro de la ejecución de actividades. ¿Por qué es importante abordar la cuestión del ruido dentro del sector organizacional? Es muy relevante identificar y generar el proceso de medición de este contaminante, ya que puede provocar daños a la salud en el contexto auditivo de los trabajadores, y este puede generar algún tipo de incapacidad, que en este caso ya lo habíamos comentado, son patologías laborales que se pueden establecer dentro del mismo. Pueden generarse ya sean hipoacusias unilaterales o bilaterales por la exposición al daño. Aquí nosotros podemos adquirir otro tipo de patologías que básicamente ya serían establecidos por la demasiada exposición frente a este factor de riesgo, y nos puede generar incluso una afectación o una molestia en los trastornos de sueños. Entonces podemos verificar que no solo es una afectación directa a las membranas auditivas o a la parte de la audición, sino también tiene otra relación o tiene un desglose en todos los posibles efectos que este ruido o esta exposición se puede generar en los trabajadores. Otro de los contaminantes que nosotros tenemos dentro del sector industrial son las vibraciones o la exposición que nosotros tenemos frente a este tipo de contaminantes. Estas vibraciones básicamente son movimientos que se transmiten al cuerpo por parte de las diferentes estructuras, herramientas, maquinarias o insumos que nosotros utilizamos para poder desarrollar las actividades dentro del contexto organizacional. Este movimiento o estas vibraciones que se generan establecen una energía que el cuerpo absorbe, y dependiendo de la intensidad que ésta sea generada, existe una zona de incidencia y puede generar o causar lesiones y trastornos musculoesqueléticos en el cuerpo del trabajador. Dentro de estas vibraciones tenemos dos aspectos a tener en cuenta. Hay dos tipos de vibraciones: las vibraciones transmitidas al sistema mano-brazo, ¿sí? Y también tenemos vibraciones transmitidas al cuerpo entero. Para cada una de estas vibraciones nosotros tenemos límites o tenemos factores o estándares a tomar en cuenta para poder medir el nivel de exposición que como trabajadores tenemos en el sector organizacional. Dentro de las vibraciones transmitidas al sistema mano-brazo, el valor límite establecido es de 5 metros sobre segundo cuadrado. Es lo máximo que nosotros como trabajadores deberíamos estar expuestos dentro del contexto organizacional. Por otra parte, en las vibraciones transmitidas al cuerpo entero, el valor límite a establecerse o a tener en cuenta es 1,15 metros sobre segundo cuadrado. Entonces es muy importante tener en cuenta que cuando nosotros como trabajadores generamos la exposición a este tipo de contaminante que son las vibraciones, identificar cuál es el valor límite permisible que soportamos
frente a esta exposición para poder evitar algún tipo de lesión y obviamente la aparición de alguna patología o enfermedad profesional dentro del contexto organizacional. Dentro de los tipos de vibraciones existen mecánicas, que son las más comunes establecidas dentro del contexto organizacional y que estas generan ya los efectos sobre la salud de los trabajadores. El ente que nos establece o nos da a conocer parámetros establecidos sobre las vibraciones dentro del contexto organizacional es el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo, que es un instituto español que nos determina diferentes normativas o diferentes parámetros a tener en cuenta para poder trabajar y gestionar oportunamente los riesgos dentro del contexto organizacional. Frente a esta exposición a las vibraciones tenemos tres tipos de frecuencia. La primera frecuencia es muy baja, es decir, que es inferior a 1 hercio. Esta básicamente pueden ser producidas por medios de transporte, como por ejemplo los barcos, aviones o trenes. Se trata ya de una vibración que puede generar un efecto menor en la salud del trabajador, como puede ser vómitos, mareos, y que ya afectan en sí al sistema nervioso central del mismo. Por otra parte tenemos las de baja frecuencia que están comprendidas entre 1 y 20 hercios. Estas están relacionadas directamente ya con el uso de máquinas dedicadas ya al sector industrial, como por ejemplo el manejo de excavadoras, rodillos, tractores y la conducción de algún tipo de camión o vehículo que genere algún tipo de vibración en el cuerpo del trabajador. Anexo a eso podemos colocar las carretillas elevadoras, que es lo más común que se utiliza dentro del contexto organizacional. Cuando estamos expuestos ya a este nivel o tipo de frecuencia que es baja, puede haber ya una aparición de un TME, que es un trastorno musculoesquelético, que en este caso serían las lumbalgias, hernias, pinzamientos en las hernias discales, ¿sí? Entonces ahí podemos establecer que ya hay la aparición de algún tipo de TME que a lo largo puede convertirse en una patología laboral. Anexo a eso, esta exposición a las vibraciones de baja frecuencia nos puede generar una afectación en el sistema neurológico y también trastornos a la visión. Por último, tenemos la alta frecuencia, que esta ya está comprendida entre 20 y 1000 hercios. Básicamente, estas son generadas ya por la oscilación de herramientas manuales que se concentran en el sistema mano-brazo. Estas máquinas ya pueden abarcar una gran variedad y pueden encontrarse en diferentes aspectos o actividades que nosotros generamos dentro del contexto organizacional. Puede ser una máquina que nos permite cortar el césped, puede ser un taladro, un martillo neumático, una sierra hidráulica. Son algunos de los equipos o herramientas que nosotros podemos hacer uso dentro del contexto organizacional y que estos ya están generando una vibración en el sistema mano-brazo del cuerpo humano, y este ya puede generar la aparición de una patología laboral dentro del contexto organizacional. Otro de los aspectos importantes o los contaminantes que se debe establecer dentro de la higiene laboral para su proceso de medición es la ventilación. Dentro del sector industrial es oportuno tener una adecuada ventilación para poder mejorar la productividad y salud de los trabajadores, ya que si no contamos con esta ventilación oportuna puede generar un estrés térmico por acumulación de mucho calor dentro del cuerpo humano, y esto puede generar ya una patología mediante la transmisión de agentes en la salud de los trabajadores, y obviamente va a generar un inadecuado ambiente de trabajo y puede generar ya la afectación directa a la productividad dentro del sector organizacional. Dentro de los sistemas de ventilación industrial nosotros podemos establecer varios aspectos a tomar en cuenta para poder colocar y establecer una adecuada ventilación y de esta forma evitar o disminuir el posible estrés térmico que nosotros tenemos dentro del contexto organizacional. Uno de ellos es la ventilación natural.
Básicamente esta consiste en la salida del aire por medio de cualquier orificio o abertura para poder realizar un cambio o intercambio de aire fresco. Esta ventilación natural puede ser establecida por una ventana que nosotros tenemos dentro de las oficinas, dentro de los departamentos o áreas, es decir, fue generada de manera natural, como su nombre ya lo menciona. Tenemos también la ventilación general forzada. Esta puede ser establecida o puede ser colocada ya en industrias, en consorcios grandes para poder de igual forma difundir de una forma correcta el aire, es decir, cambiar el aire contaminado por aire fresco. Puede ser a través del uso de ventiladores, que es lo más común dentro del contexto organizacional. También tenemos la ventilación confort, que esta se lo puede aplicar mediante un proceso de aclimatación correcto para poder mejorar las condiciones en los ambientes de trabajo y que los usuarios o las personas que estén dentro de las oficinas, áreas, departamentos sean productivos dentro del contexto y no se genere estrés térmico dentro de los mismos. Tenemos la ventilación de evacuación. Esta se aplica normalmente cuando existe muchos contaminantes dentro del puesto de trabajo. Existe este tipo de evacuación cuando hay la manipulación de químicos, de solventes, de microorganismos. Ahí nosotros podemos establecer una ventilación de evacuación y sería una ventilación localizada a la vez para poder captar el aire contaminado desde este foco o raíz y trasladarlo hacia el exterior y generar el proceso de intercambio y de esta forma mantener un ambiente de trabajo oportuno dentro del sector o actividad que yo estoy generando en el área organizacional. Otro punto importante dentro de la medición y la higiene industrial es la iluminación. La iluminación es la parte fundamental que nosotros tenemos dentro del contexto organizacional para poder tener una higiene adecuada y también un análisis ergonómico de todos los puestos de trabajo dentro del contexto organizacional. El ser humano tiene la capacidad de adaptarse a las diferentes calidades lumínicas, pero es oportuno identificar cuál es el nivel de iluminación pertinente para poder desarrollar nuestras actividades dentro del contexto organizacional. Lo ideal es tener una iluminación óptima y recomendada para poder ejecutar todas las actividades laborales y de esta forma evitar la fatiga visual, evitar la reducción del rendimiento, evitar que se incrementen los errores y en ocasiones evitar que exista accidentes laborales y en este caso sería evitar la aparición de patologías laborales dentro del contexto organizacional. Otro aspecto importante a estudiar es la temperatura. La temperatura básicamente es una magnitud que nosotros tenemos para poder medir el nivel de calor o el nivel de frío al que nosotros como trabajadores estamos expuestos dentro del contexto organizacional. Para esto tenemos unos parámetros establecidos que debemos cumplir dentro del mismo para poder establecer confort dentro de los lugares de trabajo y poder trabajar de una forma correcta dentro del sector organizacional. Una de ellas es la velocidad del aire. Tenemos dos tipos de aspectos que se deben establecer dependiendo el ambiente o dependiendo la temperatura a la que nosotros como trabajadores tenemos que generar el proceso de exposición. La primera debe ser mayor a 15 metros sobre minutos, que básicamente sería ya una temperatura normal que nosotros tenemos dentro del contexto organizacional. Tenemos también que debe ser mayor a 45 metros sobre minutos cuando ya tenemos un ambiente caluroso, es decir, que la velocidad del aire en este caso debe ser superior por el estrés térmico que se puede generar dentro del contexto organizacional. También tenemos la temperatura a la que los trabajadores y los sectores industriales debería estar sometida dependiendo del trabajo que se va a generar. La temperatura normal que nosotros como individuos o como personas deberíamos establecer dentro de un contexto general debe estar comprendida entre los 17 a 22 grados centígrados, que es considerada como una temperatura normal para el desarrollo de nuestras actividades. Tenemos ya de 15 a 18 grados centígrados cuando ya son trabajos ordinarios, es decir, un trabajo normal que nosotros ejecutamos dentro de las áreas de oficina o dentro del sector organizacional, que sería ya un trabajo interno que se realiza dentro de las áreas.
y tenemos también una temperatura de 12 a 15 grados centígrados. El tipo de temperatura que se debería establecer cuando ya hay trabajos que exijan esfuerzo físico, es decir, que ya haya un mayor nivel de estrés térmico. Es por ello que la temperatura debería ser menor para poder reducir esta exposición y obviamente haya la aparición de dicho estrés. También tenemos por otra parte la humedad relativa. ¿Cuál es la humedad relativa que debería establecerse o debería generar dentro del contexto organizacional? Esta debe estar comprendida entre el 40 y 60% de humedad para poder establecer un adecuado confort térmico dentro de las diferentes instalaciones o lugares donde nosotros como trabajadores estamos generando nuestras actividades laborales. También tenemos las radiaciones no ionizantes, que como ya lo habíamos mencionado anteriormente, hace referencia a la radiación solar en la parte ultravioleta, la radiación visible, que es una radiación óptica. Tenemos la parte infrarroja, que son radiaciones que se generan de forma calorífica y son completamente invisibles. Tenemos la radiación láser, que es básicamente cualquier tipo de dispositivo que pueda producir o amplificar algún tipo de radiación electromagnética. También tenemos las radiaciones ionizantes. Estas se pueden establecer mediante las radiaciones cósmicas, que estas son procedentes del espacio. Tenemos la radiación del radón, que son procedentes de la Tierra. Tenemos productos naturales y artificiales, que estas básicamente son sustancias radiactivas que vienen en cantidades muy pequeñas este tipo de radiaciones. Podemos encontrar radiaciones ionizantes en los huesos, porque hay polonio y radioactivos. Tenemos también en los músculos, por el carbono y potasio radiactivos, en los pulmones, por los gases nobles y tritio que nosotros tenemos, que ya también es un proceso radiactivo que está inmerso dentro del cuerpo humano. De esta forma podemos observar cómo podemos encontrar los tipos de radiaciones dentro del sector organizacional y también de forma externa. Para poder generar los procesos de medición de los riesgos físicos, tenemos que establecer el uso de instrumentos de medición. Para poder obtener un nivel o un margen de error inferior al normal, tenemos que establecer este tipo de instrumentos. Para cada uno de los factores de riesgo, en este caso físico, tenemos un instrumento diferente para poder determinar el nivel de exposición o el nivel de riesgo al que el trabajador se encuentra sometido. Para poder identificar el nivel de ruido que el trabajador tiene en su puesto de trabajo, tenemos dos instrumentos que son los más comunes dentro del sector industrial. Uno de ellos es el sonómetro y el dosímetro. Dependiendo de la actividad y el nivel de riesgo que yo estoy generando dentro del puesto de trabajo, voy a hacer uso de estos instrumentos. Tenemos para poder identificar la iluminación el luxómetro. Para poder determinar cuál es la temperatura ambiente que yo como trabajador tengo en mi puesto de trabajo, hago uso de un termómetro ambiental. Para poder identificar cuál es el nivel de vibraciones que yo como trabajador tengo, ya sea al sistema mano-brazo o al cuerpo completo, hago uso de un vibrómetro. Tenemos también para poder identificar las radiaciones, podemos utilizar dos aspectos, los detectores de radiaciones, y también podemos hacer uso de un dosímetro. Para poder identificar cuál es la velocidad de aire oportuna dentro de los lugares de trabajo, podemos hacer uso de un amenómetro, que es el instrumento para poder medir esta velocidad. Y por último, para poder medir la humedad, tenemos termómetros ya sean de bulbo seco y bulbo húmedo. Aquí nosotros podemos observar cuáles son los instrumentos de medición más comunes a ser utilizados dentro del contexto organizacional. Es de forma obligatoria y para poder generar cumplimiento a la base legal dentro de esta área, hacer uso de estos instrumentos, y obviamente para poder tener un margen de error mínimo y tener datos certeros de la exposición a estos factores de riesgo. Aquí podemos observar la medición del riesgo, que hay que tomar varios aspectos, como ya lo habíamos comentado anteriormente. Siempre debe haber una persona calificada para poder manejar los instrumentos de medición y que haya un nivel de riesgo o un margen de error inferior en este proceso. El instrumento debe estar netamente calibrado por los diferentes entes, en este caso
De manera nacional, el INEN es uno de los entes que permite generar este proceso de calibración para que los instrumentos estén aptos para el proceso de medición. Anexo a eso tenemos la metodología. La metodología debe ser adecuada y de acuerdo al factor de riesgo que nosotros queremos evaluar dentro del contexto organizacional. Entonces, no olviden recordar estos aspectos importantes a tomar en cuenta cuando vayamos a generar el proceso de evaluación frente a la exposición de los factores de riesgo físico. Ahora bien, identificando ya los factores de riesgo a los que nosotros como trabajadores estamos expuestos y por ende las metodologías, en este caso de evaluación y medición, vamos a proceder a establecer medidas de intervención frente a la exposición del riesgo. Recuerden que para poder establecer este proceso o este plan de acción, nosotros tenemos dos jerarquías. Para ello vamos a adaptar o vamos a colocar la que mejor genere un proceso de adaptación dentro del contexto laboral. Para poder mitigar estos factores de riesgo tenemos que establecer una jerarquía de las medidas de prevención y control de los mismos. Es importante tomar en cuenta qué aspectos debemos seguir de forma estructurada para poder mitigar oportunamente la exposición a estos factores de riesgo. Para ello tenemos una jerarquía estructurada que debemos seguir. El primer punto a tomar en cuenta es la fuente, que básicamente es una medida que se toma para poder suprimir el riesgo, es decir, hacer que desaparezca en su totalidad dentro del sector organizacional. Otro punto que podemos hacer dentro de la fuente es sustituir los procesos por procesos menos peligrosos para poder de esta forma erradicar en sí la aparición de posibles patologías laborales dentro del contexto organizacional. Tenemos a su vez las medidas que se pueden tomar en el medio ambiente, que aquí podemos establecer dos tipos de acciones, ya sean controles administrativos o controles de ingeniería. Dentro de los controles administrativos se va a establecer señalética, protocolos seguros de trabajo, análisis de riesgos de la tarea, turnos rotativos, pausas activas. En los controles de ingeniería ya es un aspecto un poco más técnico, donde se va a establecer resguardos en las máquinas, se va a colocar cabinas aislantes para poder evitar que esta exposición al riesgo sea mayor a los trabajadores, es decir, aislar al contaminante para que no haya una exposición directa con la salud del trabajador. Y por último tenemos la persona, que básicamente ya son medidas basadas en los trabajadores con la finalidad de protegerlos. Aquí ya podemos hacer uso de los EPPs, que son los equipos de protección personal, y a su vez de los EPC, que son equipos de protección colectiva, que son las herramientas que nos permiten a nosotros como técnicos en el área establecer el proceso de protección dentro de los trabajadores, en este caso para poder salvaguardar la integridad y salud de los mismos. Entonces es importante tomar en cuenta que para poder establecer esta jerarquía de las medidas, ya sean de control o prevención, se debe seguir de forma ordenada los tres puntos que acabamos de mencionar. Siempre debemos partir de forma descendente desde la parte superior, que en este caso es fuente. Posterior a ello, si no puedo mitigar en la fuente, genero acciones en el medio, y si es imposible también generar o aislar el contaminante dentro del medio, seguimos como última opción y no menos importante dotar de EPPs o EPC al grupo de trabajadores o a las personas que se encuentran expuestas al factor de riesgo. Aquí podemos observar lo que acabamos de mencionar. En la fuente puede haber un cambio en sí de los procesos que estamos generando dentro del sector organizacional. Puede haber la eliminación del origen del riesgo, es decir, desaparecerlo de raíz. En el medio podemos observar la señalización, puede haber una demarcación de los procesos, alarmas, procedimientos de trabajo seguro, puede haber algún tipo de control de acceso, permisos de trabajo, cabinas aislantes o cualquier tipo de herramienta que nosotros podamos aplicar dentro del medio ambiente de trabajo. En los trabajadores o la persona hace ya uso de algún tipo de dispositivo, accesorios y vestimentas, que en este caso eran los EPPs o los EPC. Por último, vamos a poder observar cómo la vigilancia de la salud evita la aparición de enfermedades profesionales o patologías laborales dentro del contexto organizacional, y a su vez poder identificar cómo yo califico una patología laboral dentro del sector, qué tipo de criterios o qué tipo de aspectos nosotros vamos a tomar en cuenta para poder calificarlas y
en este caso reportarla como una enfermedad profesional dentro de los sistemas o entes pertinentes. Dentro del sector industrial, uno de los aspectos muy relevantes es la vigilancia de la salud, que es uno de los ítems que se debe tomar en cuenta, ya sea interna o externamente dentro del contexto organizacional. Vigilar básicamente es estar atentos para poder evitar que ocurran cosas indeseadas dentro del contexto. En este caso de la vigilancia de la salud de los trabajadores significa estar atentos para poder evitar que la salud de los trabajadores se vea dañada por las diferentes condiciones de trabajo que se tienen dentro del sector industrial. La vigilancia de la salud básicamente permite vigilar de una forma oportuna el estado de salud de los trabajadores con el fin de observar si existen patologías existentes o si puede llegar a aparecer en algún momento algún tipo de enfermedad en los trabajadores por la exposición a los diferentes factores de riesgo. Dentro de esta vigilancia de la salud básicamente se puede establecer o se debe llevar a cabo reconocimientos médicos mediante exámenes de salud. Dentro del sector organizacional tenemos 6 tipos de exámenes que se debe establecer para poder salvaguardar la salud de los mismos. El primero de ellos es el preocupacional, el segundo es el inicial, el tercero es el periódico, cuarto el de reintegro, quinto el especial y el sexto es el de cese de funciones. Son los 6 exámenes médicos que se deberían establecer dentro del contexto organizacional para dar cumplimiento a las diferentes normativas que establecen dentro del marco de la vigilancia de la salud. Los exámenes que comúnmente se practican dentro del contexto organizacional son básicamente solo 3, que en este caso serían el inicial, el periódico y el de cese de funciones, para poder de esta forma controlar el estado de salud que tienen o deberían tener los trabajadores dentro del contexto organizacional. Es relevante mencionar que estos exámenes de salud deben ser cumplidos de forma obligatoria dentro de la organización para poder determinar si la exposición a los factores de riesgo pueden dar origen o no a una patología laboral frente a esta. Es también importante mencionar que todo aporte o información que se genere sobre salud de los trabajadores puede convertirse en un indicador válido para poder vigilar la salud de los mismos. Cada organización, dependiendo del número de trabajadores, debe establecer programas de vigilancia de la salud para poder salvaguardar la integridad física de los mismos. Dependiendo de las actividades que estos generen, dependiendo de la actividad económica que la empresa desempeñe dentro del contexto industrial, debo establecer los diferentes programas de vigilancia para poder mejorar los indicadores, en este caso de salud, de los trabajadores. Dentro de la vigilancia de la salud vamos a poder identificar varios aspectos o puntos importantes a tener en cuenta para poder desarrollar una vigilancia oportuna dentro de su contexto. Uno de ellos es para darse cuenta a tiempo de que un trabajador está enfermo y poder actuar antes, debemos establecer qué exámenes o qué nivel de exposición tiene el trabajador frente a los riesgos. Entonces, mediante esta información o esta data que podemos establecer o obtener, podemos identificar si éste se encuentra enfermo o puede tener algún tipo de síntomas o patologías por el ejercicio profesional. También esta vigilancia nos va a permitir estudiar si las enfermedades de un colectivo de trabajadores tienen relación con el trabajo, es decir, que si por mis actividades laborales yo como trabajador puedo acarrear una patología laboral, ya sea una hipoacusia, puede ser una enfermedad a la piel, una enfermedad respiratoria, un trastorno musculoesquelético, dependiendo obviamente de la actividad que yo estoy generando, puedo acarrear la enfermedad profesional. También esta vigilancia de la salud me puede permitir comprobar si las medidas preventivas evitan que realmente el daño de la salud de los trabajadores estén controladas o se estén evitando. Entonces, mediante estas medidas nosotros podemos establecer si el trabajador está correcto o tiene una salud adecuada dentro de su puesto de trabajo, y de esta forma podemos establecer que nuestras medidas, ya sean preventivas y correctivas, están surgiendo efecto dentro del contexto organizacional.
No olviden que para poder establecer una adecuada vigilancia de la salud tenemos que seguir varios aspectos importantes. El más primordial es trabajar conjuntamente con el médico ocupacional para el desarrollo de los exámenes médicos, que son los exámenes que compartimos anteriormente. Estos exámenes médicos a nosotros como trabajadores nos va a evitar la aparición de patologías laborales. Y en el caso de la aparición de una patología laboral, debemos cumplir con los criterios de calificación, como ya lo habíamos comentado. Para poder determinar o catalogar a una enfermedad profesional, tengo que cumplir con 5 criterios, que era el criterio médico, de laboratorio, ocupacional, higiénico-epidemiológico y el médico legal, que son los criterios netamente establecidos para poder catalogar esta enfermedad. Y posterior a ello, después de la investigación generada, se debe proceder a reportar al IES en 10 días laborables y dar a conocer la existencia o aparición de esta patología laboral dentro del contexto organizacional. Podemos determinar también que los sistemas de vigilancia de la salud deben ser adecuados para poder generar una detección precoz de las posibles alteraciones que se pueden generar de la salud de los trabajadores. Deben ser obviamente viables para poder generar el análisis epidemiológico de cualquier síntoma o patología que pueda darse dentro del sector organizacional. Estos sistemas, procedimientos que se deben establecer frente a la vigilancia de la salud deben describir el estado de salud, ya sea de forma individual o forma colectiva, para poder generar acciones sucesivas y establecer la vigilancia de la salud. Se puede valorar la relación entre el estado de salud de una persona o de un colectivo para poder verificar el nivel de exposición a los factores de riesgo que estos tienen dentro del contexto organizacional. Se puede suministrar información para poder comprobar que las medidas preventivas repercuten realmente en una disminución oportuna de los daños a la salud de los trabajadores, y podemos de esta forma identificar si estas están siendo adaptables o no a su contexto. También nos permiten posibilitar la identificación de las diferentes situaciones de riesgo que son insuficientemente evaluadas para poder de esta forma adaptar el trabajo a las condiciones de la salud de las personas.